Bueno, seguimos con este problema. Entonces tenemos que calcular la distancia recorrida, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para ello lo vamos a estudiar un poco en general. Yo digo que para calcular la distancia recorrida, lo que habría que hacer es calcular todo el área que está por acá. ¿Sí? Si puedo calcular toda esa área que estoy pintando, entonces estoy calculando la distancia recorrida. ¿Sí? Desde acá, porque me pide desde 10 hasta 28. ¿Sí? Si puedo calcular el área de esa figura, entonces estaría calculando la distancia recorrida. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿No? Espero que se lo pregunten, ¿no? Porque estaría muy bien preguntárselo y no aceptarlo solamente. Entonces, vamos a verlo primero en general, a ver si eso es verdad. Bueno, fijémonos este gráfico. Si yo quisiera calcular la distancia recorrida desde 0 hasta t, lo que estoy queriendo decir es que calcule el área abajo de la recta, ¿no? O de la función que queda, ¿sí? Del gráfico que quede. En este caso es una recta que está partida, ¿no? Son dos rectas, o dos segmentos, mejor dicho. Bueno, también podría haber sido una curva, pero la idea es que veamos si eso es verdad, ¿no? Que si yo calculo el área bajo de esa recta y hasta el eje X, me pasé, pero es hasta el eje X, ¿sí? Me da como resultado la distancia recorrida. Bueno, vamos a calcular ese área en forma general, a ver si llegamos a algo parecido que nos indique que efectivamente es este delta X. Bueno, en primer lugar, ¿cómo calculo el área de este rectángulo? Bueno, el área del rectángulo es base por altura, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la base? Bueno, la base es el tiempo. Y la altura es esta distancia. Fíjense que en el eje Y, o en el eje de la velocidad, este punto es la velocidad inicial. Que en este caso, por ejemplo, si yo quiero calcular la altura de este rectángulo hasta acá, si quieren, la velocidad, no hace falta que sea la velocidad inicial, no, pero algo en el gráfico que me indique hasta dónde, cuál sería la altura. En este caso es 1 la altura, ¿sí? En este caso, la altura es la velocidad inicial, que obviamente sería un número, pero como lo estoy trabajando en general, por ahora la altura sería velocidad inicial. Ese es el área del rectángulo. Ahora, ¿cómo calculo el área de este triángulo? Calcular el área del triángulo es un poco más complicado. ¿Por qué? Bueno, el área de un triángulo se calcula como base por altura, todo dividido 2. ¿Sí? Entonces habría que ver cuál es la base, cuál es la altura, después dividimos por 2 y ya. La base sigue siendo esta. Y esta distancia es la misma que de 0 hasta t. Es decir, esta distancia es tiempo. Esa es la base. Ahí no habría problema. Pero ¿qué pasa con la altura? Bueno, la altura es este pedazo que falta acá. ¿Sí? Bueno, eh, este punto, es justamente la velocidad final. ¿Sí? Fíjense que acá ya me lo dice. Esto es la velocidad final. Y bueno, pero nosotros sabemos que la velocidad final es justamente velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, si esta es la velocidad final y este tramo, le cambio el color para que se vea un poco mejor, este tramo de acá es la velocidad inicial, lo que me falta, ¿sí? Lo que me falta acá debería ser aceleración por tiempo. ¿Sí? ¿Se ve? La velocidad final, o sea, todo esto hasta acá, ¿sí? Toda esta distancia,
tiene que ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Si yo sé que esta distancia es velocidad inicial, lo que sobra debe ser justamente aceleración por tiempo. Es decir, esta distancia es esta de acá. ¿Se ve? Por lo tanto, la altura de este triángulo es justamente aceleración por tiempo. Ahora, ¿cómo puedo reescribir el área de este triángulo? Bueno, algo dividido 2 es lo mismo que poner o escribir un medio por, ¿sí? Dividir por 2 algo es lo mismo que multiplicar por un medio. Bueno, la aceleración la podemos dejar así, y tiempo por tiempo me da tiempo al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, yo estoy diciendo que el área total es la suma de estas dos áreas, ¿no? La suma del área del rectángulo más la del área del triángulo. Por lo tanto, esto me quedaría velocidad inicial por tiempo, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto, lo puedo escribir al revés, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y a qué les suena esta fórmula? Bueno, justamente, fíjense cómo es la ecuación para un MRV. ¿Sí? La ecuación para un MRV es x de t igual a x0 más todo esto. Y todo esto es justamente lo mismo que me aparece acá. ¿Sí? ¿Se ve que es exactamente lo mismo? Y bueno, ¿pero qué es x de t? X de t, recuerden que es la posición final en el tiempo t. Y x de 0 es la posición inicial. ¿Qué pasa si paso este x0 restando? Igual a todo esto que es el área, ¿no? Bien, posición final menos posición inicial es justamente la distancia recorrida. O el desplazamiento en este caso, pero como estamos en una recta y siempre aumenta, el desplazamiento termina siendo igual que la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, justamente, el área es igual al desplazamiento o a la distancia recorrida. Espero que se haya entendido, si no, pregunten todas las dudas, por favor. Bueno, y todo este razonamiento también vale en el tramo de MRU, ¿sí? Porque lo hicimos por un MRV, pero si tomamos un MRV con aceleración constantemente igual a 0, en realidad el MRV es el MRU es un caso particular del MRV, solamente que la aceleración vale 0. Por lo tanto, para el MRU también debe valer eso que el área bajo la función sea la distancia recorrida. Un problema sucedería si tengo parte del gráfico por debajo del eje de las X, ¿no? O del eje de abscisas, que es el tiempo en este caso. Sí, imagínense que tengo un gráfico de este estilo. Entonces, por ejemplo, un tramo puede ser este y otro tramo puede ser este. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, si me pide la distancia recorrida, entonces primero va a recorrer este tramo, ¿no? Después va a recorrer este. Y después fíjense que la velocidad empieza a ser negativa, por lo tanto va a empezar a retroceder. Pero si yo estoy hablando de la distancia recorrida, sigue recorriendo distancia. Entonces también le tengo que sumar este área. ¿Sí? En cambio, si me pide el desplazamiento, como la posición disminuye, el área que queda por debajo del eje de las abscisas la tengo que restar. Entonces, si me pide la distancia recorrida, sumo las tres áreas. Y si me pide el desplazamiento, todas las áreas que están por encima del eje de abscisas las tengo que sumar, y todas las áreas que están por debajo del eje de abscisas las tengo que restar.
Bueno, pero no tienen ningún problema así por ahora, así que no se preocupen. Bueno, lo único que queda es resolver esto, ¿no? ¿Qué desplazamiento realizó entre los instantes 10 y 28? Bueno, tengo que empezar a calcular áreas, ¿sí? Y bueno, acá la puedo separar en el área de este rectángulo, desde acá hasta acá, más el área de este triangulito, ¿sí? Entonces, el área del rectángulo es base por altura. La base es, bueno, de 28 hasta 10, perdón, de 10 a 28 tengo 18 unidades, ¿no? Y como estoy hablando de segundos, serían 18 segundos. Entonces es 18 segundos por la altura de este rectangulito, que es esta. ¿Sí? Fíjense, estoy tomando este rectángulo. La altura es de 1. ¿De un qué? Bueno, de 1 metro por segundo. Entonces el área del rectángulo sería 18 segundos por 1 metro por segundo. Eso me da el área, creo que dije altura del rectángulo. No, el área del rectángulo es la multiplicación entre estas dos cosas. El segundo se va con segundo y me queda 18 metros. Y el área del triángulo es la base, que en este caso es de 10 hasta 18, serían 8 segundos, por la altura, esto es un segundo, no es un 5. La altura, que sería esta, es de 1 hasta 6 metros por segundo. Entre 1 y 6 tengo 5, ¿sí? Esta distancia acá hasta acá es de 5 metros por segundo. Todo dividido 2, ¿sí? El segundo se puede ir con el segundo. Y tengo 8 por 5, 40, dividido 2, 20 metros. Entre estas dos áreas saco el área total que me da el desplazamiento, ¿sí? Y ese desplazamiento es la suma de las dos áreas, por lo tanto, lo que se desplazó este móvil o este ciclista fue 38 metros. ¿Sí? Cualquier duda, pregunten por el foro y la próxima clase lo revemos o mismo por el foro lo vemos, ¿sí? Eso sería todo por esta clase. No dejo más ejercicios, tienen bastantes de la clase 3. Vayan resolviendo esos y van preguntando. Nos vemos.